Es un gusto estar nuevamente con ustedes para acompañarles en esta hora y que podamos juntos recorrer las páginas del libro sagrado y tener para nosotros aquel mensaje que el Señor tiene dispuesto para nuestra edificación. Quisiéramos, antes de comenzar la presentación del mensaje de esta hora, recordar en oración a aquellas personas que colocan su fe, su confianza en el Señor y anhelan su intervención. Vamos a orar en esta hora por Carlos Rodríguez. Su hija recién ha egresado y desea tener un lugar donde pueda desarrollar sus talentos. Aquella actividad para la cual se ha preparado, Dios depare para ella entonces un trabajo. Quisiéramos también orar en esta hora por Gloria Espinel. También su hija quiere avanzar. Qué grato encontrarnos nuevamente en esta hora para compartir juntos la experiencia durante esta semana de conferencias de temas que nos acerquen cada día más a una fe, una confianza en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Pero antes de predicar en esta hora, de presentar el mensaje de este momento, queremos tomar un tiempo para que juntos podamos elevar nuestro ser delante de la presencia del Señor y presentar algunas solicitudes de las cuales ustedes han escrito para que tengamos en cuenta en este nuestro jardín de oración. Quisiéramos recordar en primer lugar a Carlos Rodríguez. Carlos nos cuenta que su hija va a presentar una entrevista y vamos a orar al Señor para que el Espíritu de Dios le acompañe y ponga gracia en su ser de manera que sea una experiencia exitosa. Gloria Espinel también nos ha escrito y nos menciona que su hija Marta Rodríguez se ha graduado y desea también obtener un trabajo propicio de acuerdo a su preparación de cumpleaños. El Señor le bendiga y su experiencia de vida esté colmada de abundantes bendiciones del Señor a través de toda su existencia, consagrando sus talentos al Señor. También por su hijo, tiene algunas situaciones en la universidad, igual vamos a orar al Señor para que Dios intervenga en su favor. Anita León también nos cuenta de la salud de una niña, de una bebé que está pasando graves problemas de salud, incluso tiene que someterse a una diálisis. Vamos a orar al Señor para que su mano poderosa se pose sobre su cuerpecito quebrantado y ella pueda disfrutar del beneficio de la salud. De igual manera, Marisol González, que nos escribe de aquí de la ciudad de Bogotá, nos pide oración por su esposo Aníbal y vamos a pedir al Señor que Dios haga esa obra maravillosa que hace en cada corazón, que permite que las personas le veamos, anhelemos su presencia, su compañía y disfrutar de una nueva vida en su presencia. Vamos a orar hoy de manera especial también por aquellas personas que necesitan un empleo. Ese será el centro de nuestra oración, pidiendo al Señor que estas personas tengan también la oportunidad de vengar los recursos que requieren para los compromisos de su familia, de su hogar. Sabemos que una de las cosas que trae mucha preocupación al corazón de las personas es pensar en de qué manera cumplir los compromisos, alimento, techo, educación, la familia, en fin. Rogaremos al Señor para que haga una obra especial por aquellos que necesitan su intervención en esta dirección. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor y suplicaremos de Dios entonces su dirección por estas peticiones en especial. Oremos. Bondadoso Padre y eterno Dios que estás en el cielo, en esta hora tenemos la oportunidad, por la fe en Cristo Jesús, de elevar nuestra voz en oración a ti, suplicar tu bendición, rogar tu intervención frente a cada una de nuestras necesidades. Padre, tú has tomado nota de cada uno de los motivos de oración, de cada una de las solicitudes que hemos leído. A cada uno conoces en particular también su necesidad. Y Dios, tienes el poder para intervenir. Te rogamos de manera especial, por los méritos santos de Cristo Jesús, que tú respondas a cada uno conforme a su necesidad. Padre, cuando es en salud, tu mano poderosa sea sobre aquella persona que requiere tu intervención divina y pueda disfrutar del beneficio de la salud. Aquellos que necesitan un empleo, un lugar donde trabajar, donde sus talentos puedan ser puestos al servicio de la humanidad y para gloria de tu nombre. Dales, oh Dios, esa oportunidad. Dale la sabiduría, la gracia divina en cada momento, en sus entrevistas, en su trabajo. Padre, apareja el camino para ellos. Dios celestial, gracias también por la bendición de la vida. A quien, como Marta, está cumpliendo hoy años, bendícele y permite que sienta en su corazón esa gratitud especial por tus cuidados y bendiciones. Señor, dejo en tus manos a cada uno de nuestros amigos, de aquellas personas que necesitan un lugar donde trabajar. Una vez más ruego por ellos, para que tú les bendigas
y conforme a las necesidades y a las peticiones de su corazón, sé propicio para bendecirles. Ahora, al abrir tu santa palabra, guíanos en el estudio y permítenos, oh Dios, entender. Permite que sea la respuesta a nuestra necesidad y como un bálsamo satisfaga, Señor, y dé paz a nuestro corazón. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, quiero invitarles en esta hora para que abran conmigo su Biblia y en esta oportunidad lo haremos en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 8, y tomaremos a partir del versículo número 1. El subtítulo de esta porción de la Escritura dice la mujer adúltera. El versículo número 1 en adelante hasta el versículo 5 que leeremos en principio dice de la siguiente manera: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Quisiera referirme en principio, de manera especial, a la pregunta que hacen los fariseos y los rabinos una vez han traído a esta mujer y a empellones le han tirado a sus pies. ¿Qué dice, Señor? Moisés dice que si encontramos a una mujer en el acto mismo del adulterio, hay que apedrearla. Pero te hemos escuchado en otras oportunidades hablar del amor de Dios, de un Dios bondadoso, de un Dios de perdón, de misericordia. Ahora dinos, ¿justicia o misericordia? Realmente lo que hay en el fondo de la pregunta nos confronta frente a estos atributos del Señor Jesús, a esos atributos de Dios que son expuestos a través de su santa palabra. ¿Es Dios un Dios justo o misericordioso? O las dos cosas. ¿Justicia o misericordia? Permítame, voy a ilustrarlo de la siguiente manera. ¿Sabe? Se ha dicho que somos buenos padres hasta que no tenemos a nuestros propios hijos. Cuando el hijo de otra persona se está portando mal, siempre sabemos qué debe hacerse. El problema es cuando son los nuestros y nos vemos en dificultades para saber qué hacer. Los expertos en el tema de familia han mencionado que el balance, o más bien el tipo de paternidad que ejercen los progenitores de un pequeño, está enmarcado en 4 cuadrantes. Y entonces mencionan, cuando un padre es excesivamente, o mejor, cuando un padre solamente ofrece amor, apoyo, manifiesta su cariño para con sus pequeños, pero no sabe ejercer límites, no sabe administrar justicia, entonces es un padre permisivo. Él solamente da amor, pero no disciplina, no obra con límites en justicia. Pero si por el contrario solamente sabe hacer la parte de ejercer autoridad, justicia, con rigor, entonces ejerce una paternidad que se denomina como un autoritario. Solamente sabe infligir reglas que se cumplan. Pero hay de aquellos que ni amor ni límites. Ellos no ofrecen expresiones de apoyo para sus hijos. Ellos no ofrecen límites en relación con su formación. Ellos simplemente abandonan a sus hijos. No les toman en cuenta, no los apoyan. Su paternidad se enmarca en el abandono. Pero en el 4 cuadrante encontramos a aquellos padres que saben ejercer un balance adecuado de amor y de disciplina, de justicia y de misericordia. La palabra del Señor nos cuenta que los fariseos, que los escribas, llevaron a esta mujer que fue sorprendida en el adulterio y la trajeron delante del Señor y la lanzaron a sus pies y le preguntaron: Señor, ¿qué debemos hacer? ¿La apedreamos o tienes alguna propuesta diferente? El versículo número 6 nos desenreda, nos pone en evidencia los motivos que trajeron a estas personas delante del Señor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí hay un elemento muy importante. El motivo que había traído a fariseos y a escribas delante de la presencia del Señor no era porque anhelaban conocer de la palabra, no era porque deseaban tener algún consejo especial en favor de su edificación.
Ellos venían porque estaban tratando de encontrar cómo acusarle, cómo entramparle. Saben, hoy en día también las personas se mueven por motivos y a veces equivocados buscando al Señor. Hay personas que van a la Biblia solamente para enrostrarle a alguien que cree en el Señor. Vea, la Biblia dice que tú debes perdonar y tú no estás perdonando. Mire, la Biblia dice que uno no se debe enojar y tú te estás enojando. Mire, la Biblia dice que tú no deberías hacer esto o aquello y tú lo estás haciendo. ¿Sí? Van a la palabra, van al consejo de la palabra, solamente para encontrar cómo acusar a otros. Qué lástima que los motivos que les trajeron a estas personas delante del Señor fueron motivos equivocados. Pero me place pensar en este momento que a nosotros nos trae delante de la presencia del Señor el conocimiento de su palabra, un anhelo especial. ¿Qué tiene Jesús para mi vida? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cuál es su mensaje de fortaleza, de edificación para mi vida en esta hora? Solamente hay uno que acusa. El libro de Apocalipsis en el capítulo número 12 trae a nuestra mente un mensaje en la palabra a través del cual el Señor señala que solamente hay una persona que ha tomado este puesto, este lugar. Y dice el versículo número 9 en principio, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando alguien se encarga, se pone en la tarea de estar acusando, buscando las equivocaciones y los errores de los demás, está haciendo una obra que no le corresponde. Está haciendo la obra de Satanás. A mí me gusta, me llena de emoción la expresión del Evangelio según San Juan, allí mismo en el capítulo número 4, y nos enmarca realmente cuál es la obra que debemos hacer si seguimos el ejemplo de Jesús a través de nuestra vida. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 3, el versículo número 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me alegra pensar que al predicar en este momento puedo llevar un mensaje de esperanza de la palabra del Señor. No es un mensaje de juicio, aún en los momentos más difíciles como los que enfrentaba esta mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Aún en este mensaje, en medio de un momento tan bochornoso, tan difícil, hay un mensaje de esperanza. El Señor no ha venido para condenar al mundo. Él ha venido para que el mundo sea salvo por Él. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consolación, es un mensaje que nos lleva a nosotros a pensar, a guardar en el Señor, en su mensaje de salvación. El registro sagrado dice: Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No olvidemos algo. Cuando uno está condenando, está acusando a alguien con el dedo, hay por lo menos 3 dedos que apuntan hacia nosotros. Estamos tal vez entretenidos, mirando los errores de los demás, pero ¿hemos visto los propios? Allí estaba Jesús escribiendo sobre la tierra. El maestro de Nazaret siempre tiene un método, siempre tiene una manera de cómo llevarnos a caer en la cuenta de nuestras equivocaciones. En alguna oportunidad un escriba de la ley le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Diciendo un escriba: saben, los buenos maestros no solamente dan buenas respuestas, también dan o ofrecen buenas preguntas. Y le preguntó en esta oportunidad al escriba: ¿y tú que eres maestro de la ley, cómo lees? ¿Qué entiendes? En esta oportunidad no era momento de responder ni de hacer preguntas, y el sabio maestro de Nazaret supo lo que debía hacerse en ese momento y empezó entonces a escribir en tierra. El versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús conoce los corazones. El Señor conoce la vida de cada uno de nosotros. Nadie tiene que contarle algo que Él no conozca. Y Él conocía la experiencia de cada una de estas personas, los motivos que les habían traído,
¿Cuál era la experiencia de su vida? Y cuando se hincó y empezó a escribir, ahora se levanta y responde. Aquellos que inquietos, que de manera incisiva seguían inquiriendo para saber, Señor, ¿y cuál es la respuesta? El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. ¿Será que hay alguna persona que no tenga pecado? ¿Será que hay alguno que puede decir en esta hora, bueno, eso no tiene que ver conmigo? Yo quiero decirte en esta hora, si tú eres pecador, tengo buenas noticias. El mensaje de esta mañana es para pecadores que buscan salvación, que buscan perdón. Y la palabra del Señor nos dice en esta hora, en el Salmo, capítulo 14, versículo número 3, hablando de la condición de la humanidad. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Hay alguien que no tenga necesidad de un Salvador? El versículo 3 dice, Salmo 14, versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reafirma este pensamiento señalando, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos estamos condenados bajo el sino del pecado a la muerte. No obstante, la palabra del Señor nos menciona que hay esperanza en Cristo Jesús. Apreciados, la palabra del Señor dice en el versículo número 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Habían venido a acusar. Habían venido a acusar a Jesús. Habían venido acusando a la mujer. Tenían un doctorado, una maestría en acusar. Pero ahora los acusadores estaban siendo acusados por su propia conciencia. Hay algo en lo cual el ser humano no puede escaparse, y es a su propia conciencia, a la obra del Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace caer en la cuenta de nuestras equivocaciones. Ahora constreñidos por su propio mal, cada uno empezó y quizá como en una radiografía se miraba a sí mismo y entonces uno a uno fueron partiendo. Qué pesar. Estaban frente a aquella persona que podía perdonarles, que podía salvarles, que podía hacer algo en favor de su vida. Pero en vez de haberse acercado a Jesús, esperanza de vida, habían venido para acusarle. El registro bíblico dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Volvamos y tratemos de recrear en nuestra mente, en nuestra imaginación, la escena. Jesús se ha hincado, ha doblado sus rodillas y se ha colocado a la altura de la mujer. Ha llegado hasta su misma condición, está cerca de ella. Me gusta esta figura, me gusta la gráfica que se representa, con Jesús hincado, puesto al lado de la mujer que estaba tirada en el piso. Él vino y se colocó a su altura. El libro de Filipenses capítulo 2 dice el apóstol, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, no tomó por usurpación, sino que se hizo semejante a los hombres, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí encontramos a Jesús, que no solamente el Dios del cielo ha venido, se ha encarnado, sino que se ha colocado al lado del pecador para darle esperanza de salvación. Se colocó al lado de la mujer, se puso a su altura. Él era el único que podía condenarla. Sin embargo, en ese momento solamente le pregunta, ¿hay alguien que te condena? No, Señor, ninguno. Trato de imaginar en qué pudo haber estado pensando la mujer. Mientras sus acusadores le traían y en pellones le dejaban tirada al lado de Jesús, mientras Jesús escribía en tierra, estos segundos, estos breves minutos, pudieron haber parecido como una eternidad, un tiempo interminable. Pero trato de imaginar y en qué pudo haber pensado.
no tenía algo con qué defenderse, no podía esgrimir algún argumento, alguna razón, había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Habían muchos testigos, no había nada que pudiese hablar bien de ella. Quizá sus pensamientos pudieron haber ido al Salmo 51. Y quizá en su mente pudo recordar las palabras del salmista David cuando dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué más podría decir? No podía argumentar en algo más que en la misericordia del Señor. Y en esta hora, quizá tú y yo, cuando nos enfrentamos a nuestras equivocaciones, a nuestros errores, no podemos alegar en favor nuestro alguna virtud especial. Hacemos bien en reconocer: Señor, conforme a tu misericordia, perdona mis pecados. Señor, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, siempre delante de mí. Rápidamente voy a ir al versículo número 10 con una petición muy bonita, muy especial. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jesús conocía el corazón de aquella mujer y pudo entender en su corazón una disposición especial de arrepentimiento, de reconocimiento. Por esa razón le refirió aquella pregunta: ¿alguien te condena? ¿Dónde están los que te condenan? Y quizá en su corazón pudo responder: Señor, nadie me condena. Mi conciencia, mi pensamiento, yo sé, Señor, lo que he hecho. Y había en su corazón un anhelo especial. Cuánta gratitud por aquel que le había salvado de haber muerto apedreada en ese momento. Ahora podía expresar desde lo profundo de su corazón un anhelo especial. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero decirte en esta hora que el que está a nuestro lado también, que el que escucha el anhelo de nuestro corazón, que el que entiende la lucha por la que estamos pasando, la carga que estamos llevando de pecado, el dedo acusador de quizá alguna persona o de nuestra conciencia, te pregunta en esta hora: ¿alguien te condena? Él ha venido para salvarte. Él ha venido para librarte de la carga de opresión del pecado. Y entonces expresa: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no vino para condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por él. El Señor es aquel Padre que sabe combinar adecuadamente la justicia y la misericordia. Él llevó sobre sí nuestros pecados, llevó nuestras faltas, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él está dispuesto a llevar la carga de tu pecado y en consecuencia nos ofrece a nosotros perdón y salvación. No niega que hemos pecado, pero nos dice: vete y no sigas pecando. Quiero dejarte con este mensaje de la palabra. En el Evangelio según San Mateo capítulo 11, el versículo número 28, hay una exhortación hermosa, hay un llamado especial, es un regalo del Señor para nosotros en esta hora. Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo número 28, la palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres encontrar en esta hora descanso en tu vida? ¿Quisieras descargar la pesada carga del pecado y acogerte a la promesa del Señor, a su invitación? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. El Señor está dispuesto a perdonar tus faltas, tus pecados, y a darte una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quisieras aceptar en esta hora este ofrecimiento de gracia? Mientras escuchamos a Edna Becerra en este lindo mensaje musical que presentará en esta hora, de un Dios real, de un Dios que escucha, que conoce, que sabe, que entiende y que es cercano a nosotros, eleva una oración al Señor, allí en lo íntimo de tu corazón,
y expresa al Señor un anhelo especial, porque el Señor que conoce tu vida, que entiende, entonces perdone tus faltas y te dé ese gozo de la paz, de una nueva experiencia como la tuvo aquella que en su momento se llamó la mujer pecadora, pero que regresó a casa con el gozo, la paz, con ese corazón limpio, con esa sensación de sentirse ahora liviana para enfrentar la vida, no más sola, ahora en la compañía de su Salvador. Escuchemos a Edna Becerra con este lindo mensaje y digamos al Señor: yo quiero, Señor, que tú lleves mi carga, pero yo llevaré también tu yugo, porque tu carga es liviana y yo la llevaré también.